Buenas tardes, último videíto del cuatrimestre. Nos quedaron dos ejercicios por ver del TP4, así que vamos a ir con eso. Así ya por lo menos nos quedan completos los primeros 4 trabajos prácticos, y si volvemos a clase después de las vacaciones de invierno, bueno, ya tienen este material para aquellos que no pudieron completarlo, más allá de lo que veamos en clase, sea de los módulos anteriores o de lo que viene. Nos había quedado el punto 10 y el punto 11. Vamos a ampliar un poquito, así se ve mejor. En el punto 10 nos decía, ¿cuántas fracciones con denominador 16 pueden encontrar entre 1/2 y 1? Nosotros lo que tenemos que buscar acá, primero que nada, son las fracciones equivalentes a 1/2 y a 1 que tengan denominador 16. ¿Por qué? Pues nosotros sabemos que entre fracción y fracción existen infinitas fracciones, ¿sí? Pero en este caso en particular nos piden solamente las que tengan denominador 16. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos 1/2 y lo tenemos que igualar a una fracción que tenga denominador 16. ¿Bien? Entonces, como siempre decimos, cuando queremos buscar una fracción equivalente, lo que hacemos es multiplicar o dividir la fracción original, tanto numerador como denominador, por el mismo número. Si nosotros en este caso al 2 lo tuvimos que multiplicar por 8 para llegar a 16, al 1 lo vamos a multiplicar por 8. ¿Bien? En este caso, el dato va a seguir apareciendo en el medio. En este caso, si nosotros queremos comprobar si las fracciones son efectivamente equivalentes, teníamos dos formas. Una era decir, bueno, multiplico cruzado. El 1 por el 16 me da 16, 2 por 8 me da 16, entonces son equivalentes. Y la otra era, que podíamos hacerlo con la calculadora, hago 1 dividido 2 y compruebo si el resultado me da igual a 8 dividido 16. En cualquiera de los dos casos nos va a dar 0,5, entonces esas fracciones son equivalentes. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la fracción equivalente a 1. Sí, pasa, dale. Bien, nosotros primero que nada vamos a vernos. Si nosotros tenemos un número 1, es un número entero, ¿sí? Todo número entero se puede expresar también en forma racional. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tenemos una torta. Esa torta está sin cortar, entonces podemos decir que tenemos una porción de algo que está cortado en una sola parte, es decir, entero. ¿Bien? Ahora, veamos cuál sería la fracción equivalente a un entero. Sería 16 16avos. ¿Por qué? Porque si a 1 lo multiplico por 16 para llegar a 16, al 1 de arriba también lo multiplico por 16. ¿Bien? Esta sería la primera parte del ejercicio. A ver cómo seguimos con esto. Nosotros lo que tenemos que encontrar, dijimos que son todas las fracciones con denominador 16 que están entre estos dos números. Entonces, vamos a poner, y acá sí vamos a volver a lo que era el concepto del número siguiente, el consecutivo. ¿Sí? Nosotros tenemos la fracción 8 16avos. La siguiente fracción que tiene denominador 16 va a ser 9 16avos. ¿Bien? La que sigue va a ser 10 16avos. ¿Bien? Y esto va a continuar ¿hasta cuándo? Hasta que tenga uno menos de 16. Es decir, hasta 15 16avos. Voy a completar todas las fracciones y después voy a contarlas para ver cuántas son las que tienen denominador 16 y están entre 1/2 y 1.
Bien, por último, el último problema nos dice, si una mezcla de 2 litros de pintura azul y 4 litros de pintura amarilla, si a una mezcla, perdón, se le agregan 2 litros de pintura azul y 2 litros de pintura amarilla, ¿se obtiene el mismo tono de verde? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos trabajado con la pintura violeta? Es muy difícil la clase así, ¿eh? Pero lo bueno es que en clase presencial no voy a tener al gato en el medio. Con la pintura violeta, que habíamos visto un problema similar, nosotros lo que hicimos fue pensar el numerador como uno de los dos colores y el denominador como otro de los colores. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una mezcla de 2 litros de pintura azul y 4 litros de pintura amarilla, ¿qué pasa si le agregamos 2 litros de pintura azul y 2 litros de pintura amarilla? Bueno, acá lo primero que tenemos que ver es que tenemos dos fracciones con denominador diferente. Entonces no las vamos a poder sumar así nomás. Pero lo que vamos a tener que buscar es una fracción equivalente a 2 cuartos o a 2 medios o a cualquiera de las dos. Nosotros tenemos dos formas de resolver una suma. La primera es buscar un denominador común entre los dos denominadores que hay. Es decir, nosotros tenemos 4 y 2. Lo primero que me voy a fijar es si el 4 está en la tabla del 2 o el 2 en la tabla del 4. Obviamente, como el 4 es más grande, es el único que podría estar en la tabla del 2. Efectivamente, el 4 está en la tabla del 2. Entonces, lo que voy a hacer es expresar estas dos fracciones con denominador 4. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que acá nos queda 2 cuartos, porque va a ser igual. Pero la segunda fracción, al 2 lo tuve que multiplicar por 2 para llegar a 4, entonces al 2 de arriba también lo multiplico por 2 para llegar a 4. Esto me da como resultado, sumo solamente los numeradores, así que me da como resultado 6 cuartos. ¿Sí? Estoy sumando dos partes de algo de 4 y 4 partes de algo cortado en 4. Por lo tanto, tengo 6. La otra forma de resolver la suma sería copiar, así trabajamos menos. Sería decir, bueno, en vez de poner los números tal cual están y pensar, ¿cuál puede ser? Está en la tabla de este, en la tabla del otro, es calcular el denominador como la multiplicación de los dos, denominadores. Entonces el denominador debería ser 8. ¿Bien? 2, o sea, 4 por 2, 8. Vamos a borrar acá los resultados para ver qué tenemos. Bien, y ahora sí, lo que hacemos es multiplicar cruzado. 2 por 2, 4. Sí, que sería lo mismo que pensar, bueno, si el 4 lo multipliqué por 2, al 2 lo multiplico por 2 y me da 4. Y en la otra, estos dos cruzados. 4 por 2, 8. Sumo solamente los números de arriba y me da 12 octavos. Si nosotros nos fijamos, el 12 es el doble de 6, el 8 es el doble de 4, por lo tanto, estas fracciones son equivalentes. Con cualquiera de estos dos, con estos dos procedimientos, realizamos esa suma. Y ahora lo que nos falta ver es si se obtiene
una mezcla con el mismo tono de verde. Sabemos que con el amarillo y con el azul formamos el verde, pero depende de la cantidad que tengamos de uno o de otro color, nos va a variar la tonalidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, de cualquiera de las dos maneras, ya sea con este o con este, comprobar si el tono que tenemos es el mismo o no. Por lo tanto, lo que tendríamos que ver acá es si la fracción original, que nos da la proporción original, es igual a la de a la obtenida, ¿sí? Yo lo voy a probar con el primero, pero lo podemos probar tranquilamente con el segundo. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Formas de comprobar. Multiplicando uno por uno. Pensando, bueno, al 2, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para llegar al 6? Bien, entonces yo sé que al 2 para llegar al 6 lo tengo que multiplicar por 3. Entonces este numerito que tengo acá también debería multiplicarlo por 6. Bien. La otra sería multiplicar cruzado. 2 por 4 sería 8. Pero 4 por 6 es 24. No me da lo mismo. Y la otra sería dividiendo. Si yo hago 2 dividido 4 en la calculadora, obtengo que es 0,5. Y si hago 6 dividido 4, obtengo que es 1,5. Por lo tanto, esto que yo tengo acá no representa lo mismo. ¿Sí? Como no representa lo mismo, necesariamente llego a la conclusión de que el tono de verde no es el mismo que obtenemos. ¿Bien? En cambio, en el punto B, nos dice que se triplica la cantidad de pintura de cada color. Entonces ahí es otra cuestión, porque si nosotros triplicamos, la proporción sigue siendo la misma. Entonces vamos a obtener el mismo tono de verde. Si triplicamos, sí. Si duplicamos, sí. Cambiamos la cantidad de pintura que vamos a hacer, pero mantenemos la proporción, el color va a ser el mismo. Les dejo un beso grande, felices vacaciones, espero que nos podamos ver luego del receso. Chau, chau, chau.